Bueno, muy buenos días, tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a esta séptima sesión del webinar de estudiantes de Historia Económica Colmex UV. Bueno, recordad que esta instancia nació ahora ya 3 años, en octubre de 2018, para dar un espacio para foguearnos los estudiantes de estas distintas instituciones vinculados al doctorado en Barcelona o vinculados aquí al doctorado en Historia en el Colegio de México, y todo esto vinculado con el mundo de la historia económica, para que esta gente joven pudiéramos foguearnos, exponer nuestros temas y ser objeto de crítica, sobre todo porque somos instituciones que trabajamos de forma muy distinta. El Colegio de México, en el fondo, funciona alimentándose mucho más de historiadores, y la Universidad de Barcelona está insertada en una facultad de economía. Entonces, pues hemos visto que esto funciona, que han salido muy buenos comentarios y bueno, que esto siga así. Muchas gracias por estar aquí, porque eh, hay una gran fatiga de eventos online después de tanto tiempo que llevamos, pero que sepáis que este evento online empezó antes de la pandemia. Así que aquí vamos a estar siguiendo, lo vamos a intentar hacer lo más ligero posible. Y bueno, y por eso no voy a hacer más que dar pie a nuestro primer expositor de hoy, que va a hablarnos de su trabajo de tesis. Voy a leer un poquito de Pau, que está aquí. Les comento. Pau Insa, que aquí tenemos, es graduado en Economía por la Universidad de Valencia y máster en Economía, con especialidad en mercados y organizaciones de esta universidad. Es candidato a doctor en Historia Económica por la Universidad de Valencia, y su tesis doctoral trata de comprender el desarrollo del sistema de enseñanza secundaria en España en los siglos XIX y XX, así como sus efectos sobre la acumulación de capital humano y desarrollo económico del país desde una perspectiva regional. Bueno, Pau, adelante, todo tuyo, tienes 18 minutos, te cronometro. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Voy a ver si consigo hacer el proceso de compartir, que siempre se complica un poco. Perfecto. Bien, bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores del webinar, sobre todo a Javier, a Martín, que han, bueno, pues han llevado todo el peso de la organización, y también a Lorenia por acceder a comentar este trabajo. Estoy seguro de que saldrán comentarios, sugerencias muy interesantes, y felicitarme por el objetivo del webinar, ¿no? Que, como ha dicho Javier, es poner en contacto historia y economía. Creo que es una labor muy interesante en nuestra disciplina. Bien, yo voy a presentar una parte de mi tesis que trata, como ha dicho Javier, de la enseñanza secundaria, el desarrollo del sistema educativo secundario en España durante los siglos XIX y XX, y su efecto o su relación con el desarrollo económico del país desde una perspectiva también regional, ¿no? Y voy a presentar un capítulo muy concreto en el que estoy trabajando ahora. Ya tengo bastante, pero bueno, espero con este foro poder mejorarlo, que trata sobre la desigualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza secundaria en la España del siglo XIX. Rápidamente voy a tratar de encuadrar esto dentro de la literatura. Es complicado porque hay mucho de lo que hablar, pero para que todos sepamos dónde entra esto en la literatura, y es el papel del capital humano en el crecimiento económico, ¿no? Cómo la acumulación de capital humano afecta al desarrollo económico. Y a pesar de que tanto desde la economía como desde la historia económica ha habido una gran literatura tratando el tema, lo cierto es que todavía hay muchas incógnitas por resolver. ¿Qué es el capital humano? ¿Cómo lo medimos? ¿Cuál es la mejor forma de medirlo? Todo el capital humano afecta a la productividad. Si miramos desde un punto de vista de los modelos de crecimiento, hay unos tipos de capital humano, o mejor dicho, hay algunos tipos de conocimiento que afectan al capital humano de una forma o de otra. Todo afecta a la productividad igual. Tenemos sistemas educativos, por tanto tenemos niveles educativos. Los diferentes niveles educativos afectan de forma distinta al capital humano. Son preguntas que no están resueltas, y la historia económica nos ha mostrado eso, ¿no? Yo lo que quiero hablar es de educación secundaria, y lo cierto es que la investigación histórica también nos ha enseñado que en determinados contextos muy concretos la segunda enseñanza ha sido importante. Yo estoy pensando en la segunda revolución industrial en los Estados Unidos, como nos enseñan Claudia Goldin y Lawrence Katz, ¿no? En The Race Between Education and Technology nos hablan de la importancia que tuvo el sistema educativo secundario, que surgió
en Estados Unidos durante el siglo XIX para alimentar precisamente esas industrias que surgieron propias de la segunda revolución industrial en Estados Unidos, para alimentar unos puestos de trabajo que, si bien no eran de una calificación extremadamente alta, sí que requerían una cualificación más allá de la mera lectoescritura, más allá del mero la aritmética básica, una capacidad para adaptarse, ¿no? Y creo que esto es uno de los puntos fundamentales cuando hablamos de segunda enseñanza, es no aprender algo, no aprender un conocimiento específico, no aprender un oficio. Para eso puede estar la universidad, para eso puede estar la formación en el puesto de trabajo, pero sí aprender inmediata es cómo de fácil o cómo de difícil es acceder al conocimiento. Y lo cierto es que los sistemas educativos modernos, entendidos como los sistemas educativos que surgieron en los estados liberales durante el siglo XIX, lo que intentaban era precisamente eso, ¿no? Facilitar el acceso a los diferentes niveles educativos. Pero la evidencia histórica nos muestra que no todo es tan fácil. No por el hecho de implantar un sistema educativo vamos a tener la capacidad de que todos nuestros jóvenes accedan. Y hay muchas razones. Restricciones de crédito, restricciones financieras, contexto sociocultural de origen, la educación de los padres, que se ha mostrado como un factor explicativo bastante importante en la decisión de emprender más o menos estudios. Por tanto, la desigualdad de oportunidades es un hecho y ha sido un hecho también en el siglo XIX. Por tanto, la pregunta que yo me hago en este artículo es: ¿existieron desigualdades de oportunidad motivadas por el espacio, motivadas por la geografía? En este caso concreto, y ahora explicaré por qué, en el acceso a la segunda enseñanza en la España del siglo XIX, ¿de acuerdo? Es un primer paso al análisis de la desigualdad de oportunidades, pero es un primer paso importante, porque, como veremos, la estructura poblacional y la estructura del sistema educativo en la España del siglo XIX era muy particular. Por tanto, parece sensato comenzar a tratar de explicar este fenómeno a partir de la geografía, es decir, de la desigualdad de oportunidades espacial. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues a través de dos formas. La primera más cualitativa y la segunda más cuantitativa. En primer lugar, trato de encontrar una forma de medir ese coste de acceso a la segunda enseñanza. ¿De acuerdo? Teniendo diferentes individuos, quiero saber cuánto le costó a cada uno acceder a la segunda enseñanza y triunfar en ella, es decir, conseguir un título. Y una vez tengo esa información, la empleo para comprobar, desde una perspectiva más cuantitativa, la empleo para comprobar si existieron diferencias espaciales significativas en este acceso, en este coste de acceso entre las diferentes partes de España y qué patrones había en esas diferencias, ¿vale? Por tanto, voy a comenzar muy brevemente para que entendamos por qué es relevante la geografía en el caso español, hablando de la educación secundaria en España o el acceso, los problemas que pudo haber de acceso en la segunda enseñanza en España. Las leyes de la primera mitad de siglo, el Plan Pidal en 1845, pero también el Plan Moyano en 1857, establecían que la educación primaria, establecían una red de educación primaria bastante amplia. De hecho, decían que todos los municipios con más de 500 habitantes debían tener una escuela, aunque fuera incompleta. No siempre se cumplía, pero en la mayoría de casos sí. Pero encontramos una gran asimetría cuando pasamos a la enseñanza secundaria, y es que el Plan Pidal, y eso lo consolidará la ley Moyano, establecía que tan solo debía haber un instituto en cada capital de provincia. Y esto es relevante porque la ley también decía que el título de bachiller, los exámenes que podían dar lugar al título de bachiller, que era el título que se obtenía como título de segunda enseñanza, solo podía obtenerse en un instituto público. Por tanto, tenemos una situación en la que solo tenemos institutos en las capitales de provincia y para obtener el título tienes que ir al instituto, por tanto tienes que ir a la capital de provincia. Bien, poblacionalmente la estructura de la población española era muy rural. De hecho, aquí tenemos algunas cifras de los censos de población en las que vemos que en ningún momento del siglo XIX la población rural española fue menor del 80%. Es cierto que las proporciones van cambiando, como se puede ver en los porcentajes, pero lo cierto es que en 1900 todavía no había superado, todavía no había sido inferior al 80%. Por tanto, tenemos una población muy rural y tenemos unos institutos que están localizados en
las capitales de provincia, donde no vive la mayoría de la población. Por tanto, la decisión de tomar estudios secundarios, de llevar a cabo estudios secundarios, significaba, al fin y al cabo, para un porcentaje no pequeño de estudiantes, la necesidad de trasladarse a municipios más grandes, porque era allí, o a las capitales de provincia, porque era allí donde estaban los centros educativos que podían examinarlos y que podían darles el título. Bien. Y lo que nos dice la literatura, sobre todo la literatura ligada al conocimiento necesario en la revolución industrial y las instituciones que fueron claves en este proceso, a pesar de que se ha hablado mucho, es que la expansión de conocimiento a través de instituciones, lo que en una tesis de James Dewey llama KAI, ¿no? Knowledge Access Institution, la expansión de conocimiento, la expansión material, es decir, a través de instituciones, fue fundamental para el desarrollo de la revolución industrial. Ese mecanismo top-down en el cual las instituciones de conocimiento actuaban como una fuerza, digamos, fijadora del conocimiento en determinados territorios en los que si no hubieran existido probablemente el conocimiento necesario para esa transformación económica nunca hubiera llegado. En España tenemos el ejemplo claro de las sociedades económicas de amigos del país, ¿no? Que hicieron esfuerzos muy importantes para atraer científicos o atraer conocimientos que pudieran redundar en una mejora, por ejemplo, de las diferentes especialidades industriales del país. De modo que si tenemos una red educativa, ya centrándonos en el sistema educativo, muy pequeña, una red educativa muy concentrada en el espacio, tendremos una capacidad muy reducida de, digamos, de arrastrar a la sociedad, transmitir los objetivos y los beneficios del sistema educativo, de la educación, del conocimiento. Y esto es particularmente importante en el caso de España en contextos no urbanos, donde la presencia era muy pequeña o nula, como ahora veremos. Y esto es algo de lo que se dieron cuenta ya los pedagogos españoles del siglo XIX. Y aquí tenemos una cita muy esclarecedora en un congreso pedagógico en el año 1882, prácticamente en los mismos años en los que se basa el estudio, como ahora veremos, de un pedagogo español, Manuel Bartolomé Cosío, que se preguntaba en un discurso, ¿quién va a motivar a un niño? ¿Quién le va a decir a un niño de campo, quién le va a decir a un niño que vive en una zona rural que ha existido Shakespeare, que ha existido Velázquez, que ha existido Mozart? ¿Quién le va a motivar para que mire más allá de la tierra que cultiva y que, bueno, pues que piense, que se motive por aprender algo más allá de las necesidades materiales, ¿no? Y esto es una reflexión que estuvo ahí durante mucho tiempo, porque lo cierto es que esas situaciones existían y eran bastante frecuentes. Lo que yo hago en este artículo es conceptualizar estas zonas, conceptualizar estas situaciones a través de un concepto que es el Away from Knowledge Areas, ¿no? AFK Areas, que serían áreas en las cuales no solo no hay acceso a la educación, no hay acceso al conocimiento, no solo porque materialmente es difícil o imposible, por una cuestión geográfica o por una cuestión económica o por cualquiera de las dificultades habituales, ya no es solo dificultad para acceder al sistema educativo, sino meramente la incapacidad para entender qué es la educación, qué es el conocimiento y cómo puede beneficiarme. Es decir, no es que yo sé que el colegio existe, pero no puedo ir porque no tengo dinero o porque tengo que trabajar con mis padres, sino porque ni siquiera sé que es un colegio y no sé qué de bueno puede haber ahí. ¿De acuerdo? Por tanto, creo que es importante esta definición de las zonas away from knowledge, ¿no? Lejanas de conocimiento, porque eran situaciones bastante habituales en la España del siglo XIX y me atrevería a decir en muchas zonas también del XX y por supuesto en otros países también. Y me gusta mucho en la literatura, es algo que se ha reflejado también, esta frase de una novela de Delibes, de Los Santos Inocentes, que expresa esto muy bien, ¿no? La situación tan atrasada en determinadas zonas, que dice: esta no sabe nada de nada y en cuanto a su padre no tiene más alcances que un guarro. ¿Qué clase de comunión puede hacer? Es decir, es un entorno en el que tampoco se motiva por parte quizá de las personas que podían tener acceso a ello, que eran los patrones o las clases más altas, no se motiva a que esa educación se llegue a producir. Por tanto, como he dicho, quiero medir los costes de educación. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago a través de la edad de graduación. Es decir, creo que la edad de graduación puede ser una buena aproximación a estos costes para adquirir enseñanza secundaria. ¿Por qué? Bien, porque la edad de graduación realmente nos está reflejando
el tiempo, no solo el tiempo que el alumno ha empleado en completar sus estudios secundarios, sino también el tiempo que tardó en adquirir su educación primaria, ¿no? Porque al final está acumulando todas las circunstancias que han pasado en su vida y al final se gradúa en un momento dado. Lógicamente, una persona que lo ha tenido muy fácil, una persona cuyos padres eran conscientes del valor de la educación y han podido financiarle y desplazarle hacia un colegio desde pequeño y ha conseguido pasar el sistema educativo de forma rápida, se graduará antes que una persona que no conocía que existía un colegio, ha tenido más dificultades, ha tenido que trabajar para costearse los estudios, que se graduará lógicamente más tarde. ¿De acuerdo? Además, tenemos que tener en cuenta que en este momento no había una edad mínima para comenzar el instituto. Durante gran parte del siglo XIX no habrá una edad mínima y por tanto la gente pudiente podía comenzar el instituto con apenas 8 o 9 años. ¿De acuerdo? Mientras que las circunstancias vitales de gente con menos posibilidades, pues quizá hicieran que esa entrada se retrasara. Y luego no debemos olvidar todas las situaciones que implicaban la interrupción de estudios por razones familiares, la muerte del padre era bastante habitual, cuando moría el padre, pues el hijo mayor, en lugar de seguir estudiando, tenía que trasladarse al campo para trabajar, o también razones financieras, ¿vale? Por tanto, la hipótesis principal es unas circunstancias que dificulten el acceso a educación, lo que van a hacer va a ser provocar una pérdida de linealidad en el avance de los estudios, por tanto ya no es como los sistemas actuales en los que la edad aproximadamente equivale a un nivel escolar, sino que las diferentes circunstancias familiares y por tanto esas dificultades determinaban en buena medida cuánto ibas a tardar en superar el sistema educativo y por tanto en graduarte, y por tanto mi hipótesis, lo que yo planteo es que a mayor coste, es decir, cuanto más te ha costado a ti entrar en el sistema educativo y triunfar, mayor será tu edad de graduación. Por lo tanto, la idea aquí es convencer de que la edad de graduación es un buen reflejo, un buen proxy, dada la insuficiencia de datos, es lo más cercano que podemos tener para comprobar esto. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de comprobar, teniendo en cuenta esta nueva medida de los costes, vamos a ver cómo se distribuyen los costes en España y vamos a ver si encontramos algún patrón. Para eso utilizo una fuente hasta ahora inexplorada por parte de los historiadores de la educación en España, que es una publicación del año 1880 referente al curso 1877-1878, en la que se relacionan todos los estudiantes que obtuvieron su título de bachillerato, es decir, que finalizaron con éxito sus estudios secundarios, como digo, en el curso 1877-1878. Y entre otras cosas nos da su nombre, su apellido, su municipio de origen y su edad de graduación, es decir, con qué edad obtuvieron el título. Tenemos un total de 2.908 estudiantes, con 2 mujeres solo, para que nos hagamos una idea en términos de género dónde nos encontrábamos, 2.906 hombres y 2 mujeres. Este es un histograma de las edades, la mayoría se concentran en los 16 y los 17, muy pocos antes de los 15 o antes de los 14, generalmente las personas más privilegiadas, y como vemos tenemos una cola bastante larga, reflejo también, como digo, de esas diferentes trayectorias vitales. Aquí tenemos un mapa en el que muestro el origen de la distribución geográfica del origen de estas personas, ¿no? Los puntos negros es el municipio de donde solo venía una persona y ya los puntos más grandes indican que de ese municipio se graduaron un número mayor de personas. Vemos la preeminencia de Madrid, Barcelona, pero también Valencia, Zaragoza, Sevilla y determinadas zonas de la geografía española. 3 minutos. Gracias. Acabo rápido. Entonces planteo el siguiente análisis empírico y es una regresión muy simple en la que trato de relacionar la edad de graduación, que como he dicho asumo que es una medida de los costes, con el tamaño del municipio de origen del alumno, recordemos que también lo tenemos en esta fuente, en el año 1860, que tenemos suerte que es un año censal y además como estamos en el curso 77-78 y la edad media de graduación es de 17 años, es de media el año en el que nació el alumno. Por tanto, tenemos los costes del alumno y el tamaño de la población de origen en el momento de nacer el alumno. Por tanto, quiero ver qué relación existe entre los costes y tu lugar de origen. Si tu lugar de origen predetermina de alguna forma el coste al que te vas a enfrentar para adquirir una educación y, por tanto, si hay desigualdad de oportunidades espaciales a la hora de estudiar segunda enseñanza. Hago esto con un planteamiento de mínimos cuadrados ordinarios y lo que vemos es que efectivamente existe una relación negativa, una relación no lineal, pero en primera instancia negativa, es decir, que cuanto más pequeño es tu municipio de origen,
más grande va a ser tu edad de graduación y por tanto asumiendo que os he convencido de que la edad de graduación es un buen proxy, más habrás tardado y por tanto más costes a los que te has enfrentado, ¿vale? Esta sería un poco lo que sería la predicción lineal, ¿no? Cuanto más grande es el municipio de origen que tenemos en el eje de las X, cuanto más pequeño es decir, exactamente, cuanto más pequeño es en el eje de las X, más grande es de media tu edad. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto no nos dice mucho y lo que trato es de refinar el análisis utilizando una regresión por cuantiles. Es decir, en lugar de ir a la media condicional, es decir, el individuo medio, trato de ver qué ocurría con los individuos en diferentes cuartiles. Es decir, si tú estás en un cuartil más bajo de la variable dependiente, es decir, tu edad, es decir, si a ti te ha costado poco o si a ti te ha costado más, si hay efecto diferencial entre los que se han enfrentado a bajos costes y los que se han enfrentado a largos costes, ¿vale? Aquí tenemos en la primera columna los mismos regresores de la última columna de antes, de mínimos cuadrados, y luego tenemos la regresión por cuantiles para los diferentes cuantiles. El cuantil 10, cuantil 1, el 5, el 3, la media, bueno, el 5 es la mediana, el 3, o sea, el 2 y el 9. Y vemos cómo el efecto se va haciendo más grande a medida que los cuartiles crecen. Es decir, lo que esta regresión nos quiere decir básicamente, vemos cómo a medida que los cuartiles son más grandes, sobre todo fijémonos en el panel a medida que los cuartiles crecen, la predicción va decreciendo. ¿Esto qué nos está indicando? Pues nos está diciendo que el tamaño del municipio de origen tenía una influencia más intensa para aquellos estudiantes que se graduaron a una edad más tardía, es decir, aquellos que se enfrentaron a unos mayores costes para estudiar. En otras palabras, cuanto más difícil era para un estudiante poder estudiar, mayor era la penalización por haber nacido en un contexto en concreto, en este caso en un pueblo pequeño, alejado. Y lo que nos hace, lo que vemos en el hecho de que estos términos crezcan con el término cuadrático es que esta relación es convexa, ¿no? Es decir, tenemos una relación así con un mínimo en algún punto, ¿vale? Por tanto, concluyo muy rápidamente, lo que nos permite ver es que la edad de graduación está correlacionada negativamente con el tamaño del municipio de origen, cual significa que el contexto de origen desde un punto de vista geográfico afectaba a la capacidad de los estudiantes para llevar a cabo estudios de segunda enseñanza. No es constante, es decir, para los estudiantes que provenían de municipios más pequeños tenía un efecto más intenso, penalizaba más, y ambas cosas nos permiten confirmar la existencia de zonas away from knowledge, ¿no? AFK areas en la España del siglo XIX. Y con esto estamos contribuyendo, en mi opinión, a pues conocer mejor los efectos de la posición de ciertos lugares con respecto a dónde estaban los lugares de conocimiento, en este caso institutos, centros educativos. Añadimos más evidencia en general a la desigualdad de oportunidades por razones geográficas y creo que también contribuye a explicar la posición anómala de España con respecto a otros países europeos en términos de matriculación en enseñanzas secundarias. Perdón por si me he pasado un poquito del tiempo. Esto es todo. Muchas gracias. Nada, Pau, muchísimas gracias a ti. Bueno, me ha parecido interesantísimo tu exposición, me ha gustado mucho. Y bueno, pues ahora realmente sería dar pie a Lorenia para que te comentara. Voy a hablar de un poco su currículum. Lorenia es estudiante de doctorado en Historia en el Colegio de México. Anteriormente estudió una licenciatura en Historia por la Autónoma de Baja California y una maestría en Historia Internacional en el CIDE. Su investigación doctoral, que está desarrollando ahora, trata de analizar el vínculo comercial entre la Nueva España y Medio Oriente durante la temprana globalización. Bueno, pues adelante, Lorenia, te calculo 10 minutos. Sí, gracias. Agradezco mucho la invitación y la confianza que se me ha dado para participar en este webinar y comentar este texto que, como ya lo mencionaste, pues realmente no tiene nada que ver con lo que yo estoy trabajando, pero que bueno, como tú, Javier, dijiste en el momento de la bienvenida, pues
ver un poco desde la perspectiva de historiadores, tal vez este texto pues pueda ayudar a Pau, a quien felicito por pues atreverse a investigar este tema que, como él ya ha mencionado, se ha investigado en España desde otras perspectivas, tal vez tomando en cuenta otras cuestiones, y él entonces lo que hace es tomar como la edad de la graduación del estudiante para pues inferir cosas sobre esta desigualdad económica que hay, que se relaciona mucho con, pues, con el área geográfica de la que proviene el estudiante o la estudiante, aunque hayan sido solo dos en esta muestra. Pero espero, o sea, digamos, ya de entrada, me gustó que tanto Javier como Pau mencionaran de dónde sale este paper, porque sí me había dado un poco la impresión de que tal vez venía de un texto que era más amplio, que tal vez fue un poco más acotado o que en algún momento se va a ampliar. Entonces, algunos de los comentarios que voy a hacer serán más en el sentido de, pues, cosas que yo percibí como historiadora y que, bueno, si Pau ya las ha tomado en cuenta o ya se las han mencionado, pues realmente puede hacer un check como a cosas que él ya tiene pensado agregar. Pero pues sí, también me gustaría reconocer los puntos que vi, digamos, como lo bueno que vi en el texto, que fue que está muy bien escrito, creo que el esquema es muy claro, conforme él va, digamos, exponiendo pues de dónde parte su propuesta, qué datos va a utilizar, etcétera. Creo que acompaña muy bien al lector con apoyo visual, con estas notas al pie, con tablas, con mapas. Entonces creo que es algo bueno porque pues alguien que no, digamos, que no conoce mucho sobre regresiones, sobre algunas cuestiones que son más de la economía, pues nos facilita más la lectura. Sin embargo, hay algunas cosas que sí como que pueden quedar a forma de pregunta o que pues pueden ser comentarios en los que pues ya será cuestión del autor si él decide tomarlos en cuenta o simplemente verlos como estas cuestiones a agregar, ¿no? Y bueno, en relación al capital humano con el que se abre el texto, este análisis o estas reflexiones sobre el capital humano, sobre algunas de estas como debates que hay alrededor de él, no, como que me parece que son pinzas para paper, o sea, como que engloban el paper, pero al final ya no sé si realmente son pinzas que sustentan el trabajo o que como que lo enmarcan, porque lo veo más que es una discusión que está al inicio del paper, pero ya después no lo vemos totalmente en el contenido y al final se vuelve a mencionar otra vez en las conclusiones. Entonces, me parece que con todo lo que Pau conoce sobre el capital humano, todo lo que ha leído al respecto, sobre los debates, creo que él podría hacer más explícita como si para él este paper le ha ayudado a posicionarse en alguna lado del debate, o si le ayuda a él a contribuir a definir el capital humano, o sea, es decir, ya como desde su perspectiva, él cómo se insertaría en estas reflexiones metodológicas sobre el capital humano, sus características, cómo medirlo, etcétera, ¿no? En cuanto a la temporalidad del paper, por eso decía que me parecía que podía ser como parte de un texto más amplio, porque creo que en este paper en específico, salvo el plan Pidal que se menciona, pues realmente todo sucede en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces, y se hacen menciones sobre el siglo XX, entonces eso es lo que me hacía que pareciera que venía de un texto más amplio. Sobre los sistemas educativos que mencionas, a veces mencionas, bueno, que son parte de los estados liberales. Sin embargo, creo yo que se podría mencionar un poco más en específico en el contexto ideológico español, o sea, cómo se inserta un sistema educativo, qué representa la educación para esta sociedad decimonónica, porque a veces me parece que es como muy general, como que se habla de un contexto más europeo, o no sé si es, como yo desconozco la historia española, pues no sé si por eso no identifico lo puntual sobre, o sea, qué pensaban de la educación, ¿no? Tanto poblaciones rurales y urbanas, que sí se menciona, pero creo que sí podría como ser más explícito,
sobre por qué hay personas, bueno, hombres, que a pesar de los costes, pues continúan hasta concluir, ¿no? Hacen como todas estas planaciones para poder concluir, así ya tengan 30 años, ¿no? O así ya el coste sea muy grande, pero ¿qué es lo que los motiva a seguir queriendo estudiar, ¿no? Sobre todo porque si la educación no era obligatoria, o sea, para el bachillerato, o sea, ¿qué los inspira a seguir, ¿no? También un poquito, hablar un poco del contexto del proceso de escolarización, ¿no? Porque se habla de que hay un proceso de escolarización, entonces, ¿por qué sucede este proceso de escolarización como tal? O sea, ¿cuál es el proyecto político que hay detrás de eso? Y también como en las escuelas, ¿qué papel juegan en esta cuestión de aumentar o hacer más accesible, aumentar los costes o hacer más accesibles el acceso a la educación, pues para todas y todos, ¿no? O sea, si tú has identificado características diferentes en los sistemas educativos o en la manera en que la educación o el acceso era diferente en las diferentes instituciones. Es decir, si hay características parecidas en las instituciones o si dices esta tiene características diferentes a las demás, porque esta permitió de cierta manera, puedo ver que hay más gente de áreas rurales que pudo estudiar ahí, entonces eso puede que signifique que había un acceso a que otras personas que no necesariamente vinieran de estas áreas que no estaban alejadas del conocimiento, pues tuvieran acceso a esto. Y hablando de estas away from knowledge areas, me parece que es un concepto pues innovador, o sea, que puede ir más allá, creo que podría hasta teorizarse, o sea, tu propuesta, pero también hablar un poco sobre si tú has encontrado características similares o diferentes entre ellas, ¿no? O sea, más allá de la cuestión geográfica, que sé que es tu interés, este aspecto geográfico, sino qué más ves en ellas que puedan ser características similares, o sea, es decir, no solamente en el sentido de que son alejadas y son rurales, sino qué más puedes ver que son puntos en común que pues creo yo que podrían ayudar pues obviamente a reforzar pues tu hipótesis, ¿no? Incluso también en el contexto económico de estas municipalidades, que sí mencionas que tiene mucho que ver, sin embargo no me queda claro, o sea, realmente cuál es el contexto de cada una de estas municipalidades. Sé que es el trabajo manual el que predomina ahí, pero, o sea, pero qué tipo de trabajo manual, ¿no? O sea, como ser más explícito, simplemente creo yo que eso puede simplemente pues abonar, ¿no? Como darle más profundidad a como todo este contexto que tú nos mencionas. Agradezco mucho, la verdad, que hayas hecho una reflexión sobre la baja cantidad de mujeres, porque otra cosa que me gustó del texto es que conforme lo iba leyendo y me preguntaba algunas cosas, ¿no? Tú las ibas contestando después, ¿no? De repente yo decía como de, bueno, aquí yo veo que solamente hay 2 mujeres y unos párrafos después tú ya estabas haciendo un análisis sobre ello. Sin embargo, también el, el ver estas mujeres, aunque fueran 2, si ambas venían de un área urbana, etcétera, también pues complejiza y hace que sea como abona a tu hipótesis el hecho de decir de dónde provenían estas 2 mujeres, es decir, qué relación ves entre ellas 2, de qué tipo de área provenían y en qué edad, ¿no? En qué edad fue la que se graduaron. Y bueno, y al final, pues también esta fuente que utilizas me parece, creo que un acierto, y eso siempre se agradece, como el buscar nuevas fuentes para ver un tema que ya ha sido estudiado, pero con otras fuentes, desde otra perspectiva, y tú lo haces, ¿no? Pero también me pregunto, o sea, digamos, ¿qué está pasando en España en esa década, en los 70s, que hay estas estadísticas, ¿no? Que se hace ese trabajo de, digamos, de recabar esta información estadística sobre
la educación secundaria en España, ¿no? Porque incluso también te refieres a que después de 1880 no hay mucha información estadística al respecto y tú lo atribuyes tal vez al contexto político turbulento, sin embargo, como que no se explica exactamente qué hay ahí, no solamente en el aspecto político, sino también educativo, económico, etcétera. Entonces, bueno, ya para cerrar, simplemente te he hecho como comentarios más sobre el contexto, ¿no? O sea, como qué está pasando en España y pues cómo se relacionan con el aspecto geográfico. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y felicidades a Pau. Bueno, Pau, estarás contento porque tienes para hablar lo que quieras, pero limítate lo que Estoy puedas con 2 minutos. contentísimo de que del trabajo que ha hecho Lorenia. Se nota que ha leído el paper muy bien y bueno, yo creo que con sus sugerencias voy a ser capaz de mejorarlo muchísimo. Voy a contestar algunas cuestiones que creo que es importante que, sobre todo para que el resto de la audiencia y tú también tengáis un poco más de contexto sobre cosas que creo que pueden ser interesantes. En primer lugar, siempre que presento un capítulo de la tesis surge lo mismo, ¿no? Es difícil contextualizar lo suficiente una parte de una tesis porque, bueno, siempre tiene cosas antes y cosas después, ¿no? Por tanto, soy consciente de que pueden faltar informaciones que quizá si se leyera cuando llegue el momento y se lea la tesis entera, quizá no habrá ese problema, ¿no? Pero siempre es complicado sacar un trozo de la tesis y contextualizarlo lo suficiente. Con respecto a lo del capital humano, las referencias que hago al inicio y al final, quizá en medio, o sea, en el centro del paper, a lo largo de las diferentes páginas, haga falta, estoy totalmente de acuerdo con eso, y es algo que tengo que trabajar, es ver la estructura general del paper y ver que no haya saltos demasiado evidentes, en eso estoy de acuerdo. Y bueno, sobre el tema de motivar más, analizar más desde un punto de vista quizá político el sistema educativo liberal, qué se pensaba sobre la educación, cómo llegaba la educación a los diferentes municipios, la importancia de la motivación a seguir estudiando, qué les inspira a seguir. Eso es algo en lo que queremos seguir trabajando, sobre todo en relación con el proceso de industrialización en España, ¿no? Es decir, qué industrias fueron apareciendo que pudieran requerir, como ocurrió en el caso de Estados Unidos, lógicamente en España mucho más tarde, que pudieran requerir unos estudios, ¿no? Que por tanto la gente pudiera tener incentivos para seguir estudiando segunda enseñanza. Eso es algo que queremos hacer también en relación con instituciones genuinamente españolas como las escuelas de artes y oficios, los peritajes, etcétera, que también eran segunda enseñanza o enseñanza media, pero que estaban muy dirigidas a, bueno, pues a profesiones muy concretas, ¿no? Lo de los puntos en común de las zonas AFK, de las zonas lejos del conocimiento. Estoy de acuerdo en que tengo que trabajar más en una definición más precisa de lo que es una zona AFK, tratando de buscar puntos en común. Lo que tampoco quiero es otorgar características no exclusivamente relacionadas con el conocimiento a las zonas AFK. Me interesa mucho hacer una historia económica del conocimiento, si eso algún día llega a existir, ¿no? Entonces tampoco quiero ceñirme a una característica de no, eran municipios de menos de 5.000 o de menos de 1.000 habitantes, eran municipios en los que no había escuela, eran municipios en los que me interesa más, y para eso estoy de acuerdo que hace falta un trabajo cualitativo inmenso, que es algo que estoy dispuesto a hacer, pero me interesa mucho la teorización desde el punto de vista del conocimiento para luego poder ponerlo en relación con características económicas, eso es indudable, ¿no? Pero creo que eso es importante. Y está claro que en la España del siglo XIX lo que predomina es la agricultura. Hablo de trabajo manual como evidencia anecdótica, pero en estas zonas rurales de la España del siglo XIX difícilmente podríamos encontrar focos industriales muy concretos, difícilmente podríamos encontrar otra cosa que no fuera la agricultura. Sobre quiénes eran las mujeres, debo decirte que eso estaba escrito y se quitó por un tema de extensión, pero eso está escrito. Te puedo decir que las mujeres eran hijas de gente, de hecho una era hija de catedrático y la otra era hija de una familia pudiente catalana, por tanto sí, las dos venían de ciudades, de capitales de provincia, y sus padres tenían capacidad económica y capacidad para hacer ver a su hija lo importante que era estudiar, por tanto sí, vienen de un contexto muy marcado y las dos acabaron siendo profesoras, de hecho.
tengo su biografía un poco escrita. Y por último, lo de la fuente. Cualquiera que trabaje en historia económica o en historia de la educación en la España del siglo XIX sabe que no podemos entender cuáles fueron los criterios para hacer estadísticas, para hacer censos, para hacer anuarios. Es una montaña rusa de decisiones, de formatos, de publicaciones de muy diversa índole. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasan muchas cosas, lógicamente. Aquí estamos en el 77-78, acaba de volver la monarquía, es una etapa bastante convulsa y es una etapa en la que sí que aprecio una cierta concienciación por publicar estadísticas. Lo que yo sospecho que ocurre es que a partir de un cierto momento el sistema educativo crece tan rápidamente que materialmente para un ministerio, para un Estado en general, pero para un ministerio con unas capacidades financieras muy limitadas, se hace imposible o muy difícil recopilar sistemáticamente estadísticas tan detalladas como se publicaban. Por ejemplo, un listado como este. Tengo estadísticas para estos años también a nivel asignatura, es decir, ya no a nivel centro, sino para cada asignatura, cuántos aprobaban, cuántos suspendían, cuántos sacaban notable, cuántos sobresaliente. Claro, ese nivel de información, mantenerlo en el tiempo requiere de una infraestructura, requiere de una coordinación que el gobierno o los diferentes ministerios de la restauración borbónica no estaban por la labor de mantener en el tiempo. Es lo que sospecho, pero tampoco tengo evidencia para demostrar, pero parece lo más probable. Por tanto, bueno, espero haber dado un poco más de contexto. Aprovechando tus comentarios, he tomado buena nota y seguro que me servirán para mejorarlo muchísimo. Muchísimas gracias, Lorenia, por el esfuerzo y de nuevo, si necesitas cualquier cosa, aquí estoy. Bueno, estupendo. Muchísimas gracias a ambos. De verdad, vamos muy bien de tiempo. Bueno, le comento al público que ahora vamos a pasar con la siguiente intervención, la de Eric y el comentario de Carolina. Pero si vais teniendo preguntas, podéis ir poniéndolas en el chat y al final se le pueden comentar a Pau o a Eric o a quien sea. O si no, al final se os puede dar pie a que participéis quien quiere y esté interesado. Así que, sin más, vamos a la ponencia de Eric. En el caso de Eric va a ser distinto porque va a ser un proyecto de tesis. Ya lo advertimos desde un inicio, pero muy bien, para eso está este formato también. Eric es doctorando en Historia por el Colegio de México. Anteriormente estudió la licenciatura en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestría en Economía por la UNAM. Y su tesis se centrará en la crisis de 1907. Bueno, de esto nos hablará en su ponencia, así que muchísimas gracias, Eric. Adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Javier y a Martín por la invitación. Ya me había tocado comentar un texto en una sesión anterior y ahora me toca estar del otro lado, ¿no? como ponente. También muchas gracias a Carolina por acceder a comentar este proyecto que, como bien ha dicho Javier, es un proyecto que todavía está en pensamiento, en evolución, en constante cambio, y que también, como se darán cuenta, ha cambiado en el último mes, ha cambiado muchísimo, porque una cosa es lo que dice el título de la ponencia y otra cosa es lo que voy a presentar un poquito más acotado, debido a ciertos comentarios que ya me han hecho llegar. Entonces, por eso quise ponerlo a discusión, esta nueva versión del proyecto, para poderlo seguir enriqueciendo. Sin más, les voy a compartir un poco mi pantalla para que vean mi presentación y pueda yo exponer lo que... Creo que ahí se ve, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el título del texto que les voy a presentar es básicamente La crisis de 1907 en México, un análisis del impacto del pánico financiero y la crisis estadounidense en la economía mexicana, 1905-1909. Esto en el marco del doctorado en Historia en el Colegio de México. Y el cambio de título se da un poco por la cuestión de acotar un poco más a México y que la dimensión global quede mucho más como en un estilo de contexto que realmente como abarcando el proyecto debido a la enorme
área geográfica que pudiera llevarme la misma crisis, que en cierta medida, haciendo el estado de la cuestión, pues me di cuenta que realmente tenemos un área de influencia un poco más grande de lo que realmente se ha estudiado. Bueno, el objetivo del proyecto principal es analizar el impacto que tuvo el pánico financiero, exclusivamente el pánico de octubre de 1907 en la economía mexicana, pero también la crisis, un poco, la crisis en general, de sus consecuencias y sus tendencias anteriores. Por lo tanto, me propongo describir una suerte de redes o zonas geográficas y actores que conforman esta forma particular en la cual se transmitió el impacto del pánico hacia territorio mexicano exclusivamente, y sus repercusiones en la economía nacional. También determinar cuál fue la naturaleza de esta crisis, es decir, hablamos de una crisis monetaria, una crisis real, una crisis de tipo de cambio, etcétera, y las esferas del proceso de acumulación involucradas y respectivos papeles dentro de su expresión en la economía mexicana. También identificar la forma en cómo se resolvió esta crisis, principalmente en territorio mexicano, y por último, cuáles fueron sus repercusiones políticas y sociales de la crisis en el sistema monetario mexicano, y podríamos hablar en el sistema político, porque estamos hablando de tesis como la de François Javier Guerra, que proponen hasta que la crisis de 1907 fue un parteaguas para la Revolución Mexicana. Primero, antes que nada, el problema. Estamos hablando de la crisis de 1907, en lo cual se incluye el pánico de octubre de 1907 en Nueva York, que tiene repercusiones como la caída de la producción de Estados Unidos en un 11%, estimado por Freeman Schwartz en este libro de la historia monetaria de Estados Unidos. También en diversos artículos en este libro, pues, compilado por Michael Bordo, al artículo sobre la creación de la Reserva Federal. También Brunner y Carr mencionan que esta crisis dio parteaguas a una serie de legislaciones o reformas a la ley que permitieron después la creación de la Reserva Federal en 1913. Y también, esa es la parte un poco que más me interesa, es la cuestión del involucramiento de diversos países. El involucramiento no en el sentido de como si fuera causa y efecto, sino que diversos países tuvieron episodios críticos en 1907, justo en 1907. Y para esto he hecho un mapa para que veamos un poco los países involucrados en la crisis o que sufrieron algún episodio crítico en 1907, lo cual no se sabe muy bien hasta ahora en la historiografía, cuáles tienen que ver con el pánico de octubre y cuáles no. Entonces, por ejemplo, tenemos Canadá, que tuvo una crisis en 1906 y luego un suerte involucramiento. Hay un artículo sobre cómo la crisis de Canadá es precursora del pánico de 1907. Obviamente Nueva York. Tenemos la historiografía en México. También tenemos a actores de la época mencionando repercusiones en Chile, también en Suecia, en Noruega, en Italia, en el mismo, obviamente, Gran Bretaña, que Londres por su naturaleza de hegemonía global, también en Hamburgo, en Italia, como decía, Egipto, y hasta en Japón tenemos episodios críticos que pudieran estar conectados de cierta medida con los episodios, con el episodio como más conocido, que es el de Nueva York. Ante esto surgen ciertas preguntas. Estas preguntas es, ¿cuál fue el impacto de la crisis estadounidense en la economía mexicana? Es la pregunta más general. ¿Cuál fue la vinculación? Para esto tenemos que responder cuál fue la vinculación de la crisis estadounidense con la economía mexicana, es decir, vincular como las redes o zonas geográficas que estaban realmente vinculadas a Nueva York o a un cierto tipo de financiamiento, por medio de cuáles mecanismos se transmitió la crisis. Es decir, pues si fue una crisis en los precios de las commodities, fue una crisis que se transmitió por medio de una falta de flujo de capital, etc., etc., etc. ¿Qué regiones de México se vieron afectadas? Porque esto también es una cuestión importante, la cuestión geográfica, porque al parecer no fue un impacto diferenciado en el sistema bancario y en la economía real de México. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta crisis en México? Básicamente tendríamos unas consecuencias políticas donde el entonces ministro de Hacienda, José Imantur, tendría una intervención activa para paliar la crisis, y obviamente después vendría
algo así como una suerte de intervencionismo en el sistema bancario mexicano. Esto lo pretendemos hacer a partir de 4 ejes analíticos que estarían presentes a lo largo de toda la tesis, que es, primero, la vinculación entre México y Estados Unidos, ser muy explícito en cuál fue el tipo de vinculación que se está mostrando. Por ejemplo, en una suerte de avance que estoy haciendo ahorita de un estudio de una revisión hemerográfica, he encontrado la constante vinculación, por ejemplo, de la economía del Enequén con ciertas casas exportadoras en Nueva York, lo que hace que el producto del Enequén sea el vínculo específico en el cual se puede transmitir de cierta medida la crisis de Estados Unidos a México. Los mecanismos de transmisión, es decir, la forma, como ya había hablado, de cómo se transmite la crisis, si es por medio del patrón oro. No olvidemos que en 1905 precisamente México adopta el patrón oro, y si es por medio de precios internacionales, si es por medio de flujo de capital, si es por medio también de cuestiones de flujo de divisas, etc. También las zonas geográficas afectadas, es decir, concentrarnos en zonas geográficas que tendrían que ver mucho más, que estarían vinculadas mucho más a la economía estadounidense que otras, para poder realmente tomar esta temperatura de cómo se transmite la crisis y cómo afecta la crisis en México. Y por ende también hablar de su solución y las consecuencias de la crisis en México. Las crisis en términos regionales, geográficos, pero también en términos nacionales y de política económica, como ya había mencionado. También esto va a estar plasmado en 5 ámbitos que he podido más o menos identificar dentro de la economía mexicana. Primero, el comercio exterior, es decir, una cuestión de baja de las exportaciones, que podríamos ir midiendo con respecto a nivel de comercio. También la cuestión de la producción, nivel de producción debido a la alta demanda o baja de la demanda. En el sistema bancario, es decir, el papel de los bancos, el sistema bancario mexicano, el papel de los bancos en el financiamiento de estas industrias que podrían verse afectadas. También en las finanzas públicas, es decir, la cuestión de préstamos en el exterior, de bonos del Estado puestos en diversos centros financieros, en este caso París, Londres o el mismo Nueva York, para paliar un poco la crisis por parte del secretario de Hacienda, Seifried Mantur. Y por último, lo político y lo social, es decir, que sabiendo qué está pasando dentro de la sociedad regional, por así decirlo, para cómo está viendo esta crisis y de qué se trata para ellos esta crisis, que podría ponernos en un contexto de lo que estaba pasando en el México de principios del siglo XX y el tamaño o la magnitud de la crisis y de su impacto en México. Para esto haremos uso de ciertas fuentes, principalmente mexicanas, que tiene que ver con los boletines del Ministerio de Hacienda, memorias de Hacienda que tienen información sobre minas, sobre producción de minas, fuentes hemerográficas como El Economista Mexicano y Semana Mercantil, el de Mexican Herald. Estoy viendo también El Diario, que es un periódico de aquí del Distrito Federal, que permite dar el seguimiento de ciertas estadísticas sobre lo que está pasando con la crisis en México y en el mundo. Y con estas fuentes hemerográficas y con lo del Ministerio de Hacienda, construir una suerte de series estadísticas que me permitan ver los 5 ámbitos de la economía mexicana justo en esta época, para ver realmente el cambio que pudo haber generado la crisis. También el fondo de antiguos bancos de emisión, que es un fondo que realmente se ha explorado muy poco en el Archivo General de la Nación, el Archivo de Casa de Moneda para ver el proceso de acuñación y de oferta monetaria hasta cierto punto, que Javier, yo creo que será, el trabajo de Javier será como muy ilustrativo en este sentido. Y también el Archivo Histórico de Banamex. El Archivo Histórico de Banamex, ¿por qué? Porque en la historiografía mexicana generalmente se tiene la idea de que Banamex, ante falta de banco central, pues Banamex vendría a funcionar como una especie de banca central como informal, porque se le
se le atribuyen ciertas funciones de banca central al Banco Nacional de México. Y una cosa que he encontrado ahorita en la hemerografía es precisamente su constante intervención para el salvamento de bancos y puesta de préstamos para inyectar liquidez a los bancos y paliar la crisis, en ciertas crisis en México que estaban pasando, ¿no? Propongo un índice tentativo que es la crisis de 1900 y el epicentro estadounidense, sus conexiones con la Unión Mexicana. Aquí entraría en juego un poco la dimensión global que quería poner, qué tanto realmente el epicentro se da en Nueva York, pero se expande, o a su vez es producto de otra crisis en el mundo, o de una tendencia a largo plazo que podría caracterizar la economía mundial de finales del siglo XIX y principios del XX. Luego, de eso, para irme justo a ver el caso mexicano, y planteo otros 5 capítulos, en los cuales es México y la crisis vista desde el comercio exterior, los bancos como pieza clave en la expresión mexicana de la crisis, la economía real, el sector público y el factor social y político, que corresponde a los 5 ámbitos que estaba yo planteando en esta cuestión un poco más metodológica. Para todo esto para concluir, realmente cuál fue el impacto de este pánico financiero y esta crisis estadounidense en general dentro de la economía mexicana. He considerado algunos retos y obstáculos. En primera, la reconstrucción de series para ver tendencias internas y externas que provocaron la crisis en México. Es un trabajo hemerográfico, pero que hay que dependemos mucho de la hemerografía, de que si existen datos recurrentes dentro de la hemerografía que permitan la reconstrucción de una serie de datos buena, ¿no? Que nos permita observar hasta cierto punto los cambios en la economía mexicana. También la construcción de la crisis en México, abordándola como parte del entramado global, es decir, no quedarme como en una simple explicación de México como simplemente describiendo el impacto de la crisis, sino que esto me sirva para insertar a México dentro de un contexto global por medio de ciertas tendencias de la economía mundial, como puede ser la adopción del patrón oro, la escasez de oro, la baja del precio de la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en nuestra situación aquí en México, pues el acceso a archivos, que al parecer ya se va solucionando, pero que aún así es importante tenerlo en cuenta por si llegáramos a tener ciertos problemas con esto de la pandemia, al acceso a archivos, que todavía no se completa en nuestro proceso de solución de la crisis pandémica actual en México. Sin más, agradezco que me hayan escuchado y le dejo a Carolina. Espero que estaré atento a sus comentarios, que seguramente van a enriquecer este proyecto de manera importante. Bueno, Eric, muchísimas gracias a ti, de verdad. A ti te debemos esta exposición y muchísimas gracias. Así que sin más voy a presentar a Carolina. Carolina es investigadora predoctoral del doctorado en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Anteriormente se tituló como licenciada en Economía por la Universidad de la República en Uruguay, donde actualmente labora, y en su trabajo de tesis se analizan el consumo y los niveles de vida en Uruguay y en el cono sur de América Latina entre la primera globalización y el periodo de industrialización. Entonces, adelante Carolina, y muchas gracias. Hola, Javier y Martín, muchas gracias por la organización y muchas gracias por la oportunidad de leer el proyecto de Eric, que me pareció que el proyecto está muy bien escrito, muy ameno, y aprendí mucho de un tema del cual conozco poco, así que lo disfruté mucho, así que estoy doblemente agradecida. El texto en su conjunto está muy bien organizado, el proyecto con las secciones, está muy claro el problema de estudio y cuál podría ser la contribución de la tesis y la relevancia del problema. Tengo algunos comentarios menores del texto que luego le paso a Eric, por si le pueden ser de utilidad, y hay alguna bibliografía que también estuve buscando, que vi que no estaba citada en las fuentes, por también si le pueden servir. Y ahora me voy a concentrar en hacer 3 comentarios, pensando más que nada en la tesis, por si te pueden ser de utilidad para ti, para incorporar o no. Uno tiene que ver con la primera parte más de marco conceptual, revisión de literatura, un segundo comentario sobre los objetivos, y después un tercer comentario que tiene que ver más con la parte de la metodología o estrategia de investigación.
Entonces, sobre la primera parte, que es la parte más, la revisión de bibliografía o de historiografía que haces en el proyecto, que ahora en la presentación te concentraste en la otra parte, que está muy bien desarrollada, y vos haces ahí como un análisis más cronológico de las distintas explicaciones de la crisis. Ahí me surge una sugerencia que es como más conceptual, teórica, para poder articularlo con la revisión de la literatura, y es, se me ocurrió capaz que podía ser interesante, dado que vos comenzás el proyecto tratando de identificar que las crisis pueden ser de naturaleza monetario-financiera o de naturaleza real, y después, a raíz del tipo de naturaleza de la crisis, también son los impactos y los canales de transmisión. Quizás un ejercicio interesante podría ser una especie como de cuadro, eso se me ocurrió, de que tú pudieras como ordenar todos los antecedentes que hay sobre la crisis, de los cuales se ha tratado de explicar la crisis como una crisis monetario-financiera o como una crisis real, y ordenar como los antecedentes en torno a esta parte como más conceptual, donde tú ahí mismo también en el proyecto planteas limitaciones a los abordajes anteriores, y también me parece que de esa manera podría surgir claro cuáles son las dimensiones o cuáles son los indicadores o cuáles son las áreas que habría que investigar o que habría que preguntarse dependiendo de lo que, si la crisis es de origen más monetario financiera, lo que se ha hecho y lo que se puede hacer. Una suerte de ordenamiento de los antecedentes con una perspectiva más como conceptual. Porque, por ejemplo, si se piensa que es más de origen monetario financiero, ahí sabes que tenés que ir a buscar información sobre el circulante o sobre los créditos. Si es más de origen real, quizás tenés que ir a buscar otro tipo de información. Entonces, creo que eso como que ayudaría a generar como una ruta, y a ordenar los antecedentes de otra manera después que tú los describís. También como sugerencia, no sé si los aportes de Minsky y la hipótesis de la inestabilidad financiera, también podía ser como otra manera de pensar las crisis, y ahí, por ejemplo, si uno asumiera ese tipo de hipótesis, tendría que ir a estudiar qué pasa con los créditos, qué pasa con los precios de los activos financieros. Entonces, bueno, dependiendo un poco del punto de partida, qué tipo de información o qué tipo de dimensiones habría que ir a explorar. Después, sobre los objetivos, se nota tu gran entusiasmo con el tema, que está buenísimo. De la lectura del proyecto parece que el tema está enorme, hay un montón de preguntas y de objetivos, por ver los efectos en México, los canales de transmisión, y ver los efectos regionales, y ver la primera parte. O sea, parece un tema enorme, pero ahí supongo que con el propio proceso de investigación irás acotando a ver hasta dónde te parece que rinde por un lado y hasta dónde por el otro. La impresión es que está grande, pero en realidad está bueno porque estás como con muchas motivaciones, y eso está bueno. Lo que se me ocurre también al leer es que en las preguntas que vas planteando en el proyecto se deducen implícitamente varias hipótesis, pero capaz que está bueno explicitarlas, porque vos realmente tenés muchas preguntas que hay una hipótesis muy clara atrás, pero quizás estaría bueno explicitarlas en el proyecto, cuáles son las hipótesis de trabajo. Y después quería hacer un comentario sobre uno de los objetivos en particular que tú te planteás, que es el análisis del efecto regional de la crisis, que a mí me parece que ese sería como un área súper interesante, no solo con el objetivo de estudiar el efecto de la crisis, sino para pensarlo más, para aprender sobre las crisis con una suerte de experimento, es decir, con esta lógica más de los análisis de economía, que tratan de estudiar el impacto de las políticas, donde siempre tienen un grupo de tratado y un grupo de control. Quizás a nivel regional vos podrías tratar de estudiar frente a un shock externo que es común a todas las regiones, pero que sabés que algunas regiones fueron más afectadas que otras, porque hay especificidades distintas del producto de exportación, que tú lo mencionás, y citás como a Naya y a algunos otros autores que ya han mencionado distintas diferencias entre las regiones. También no sé cómo es el tema de la regulación monetaria o la profundización bancaria. Entonces, quizás como una suerte de ese tipo de análisis, más de grupos tratados y grupos no tratados a nivel regional, estaría como buenísimo, como una estrategia para aprender más, no solo sobre los efectos regionales en México, sino para aprender más sobre los efectos de las crisis, sabiendo que tenés como este tipo como de experimento, digamos, adoptando un poco la terminología de los economistas. Y si te animaras, por ejemplo, y hubiera datos, uno pensaría también si se puede hacer algún ejercicio econométrico de datos de panel con efectos individuales, pero bueno, sería como otra estrategia. Pero yo creo que lo regional, sabiendo que hay algunas variables que están regionales, bueno, los PIB sé que están, pero no sé qué otras variables,
a nivel de créditos, de deuda, de precios o de salarios para ver efectos que otras variables, pero creo que se podría pensar un ejercicio del estilo y que realmente no solo aportarías a tu estudio, pero sino a aprender mucho más a lo teórico, a lo conceptual. Ahora se me ocurría también que Martín defendió ayer, por ejemplo, Martín que hace un estudio con las distintas provincias de Chile para ver los temas de electrificación con los efectos en la industrialización, o sea, como que hace un ejercicio parecido también como mirando regiones, cómo fue el avance en unos y otros. O sea, yo creo que ese tipo para países que son grandes con heterogeneidad, creo que está bueno explotarla para aprender más sobre el objeto de estudio, así que ahí quería como enfatizarlo. Y por último, mi comentario, más que bien mi pregunta, o quizás donde tenía más dudas y capaz que te iba a preguntar si ya habías como pensado, es más la estrategia metodológica. Es decir, vos mencionás ahí el conjunto de fuentes y de archivos y las distintas dimensiones que querrías abordar de la tesis, pero ahí me quedó como más la pregunta de si pensás hacer un análisis más narrativo, un análisis cuantitativo, cuál para cuál. Y ahí también, si uno hace análisis cuantitativo, está bueno como unirlo con la primera parte del comentario, que era, dependiendo un poco de lo conceptual, de cómo defines la crisis, qué variables habría que mirar y qué es lo que hay que mirar de esas variables para poder responder como esa pregunta, o la dimensión, o si es una cosa más cualitativa. Como que ahí podrías como unir más lo conceptual con la estrategia empírica de qué tipo de análisis y qué es lo que tenés que ir a ver para que pueda como, responder tu pregunta. También en los países en desarrollo se ha incorporado a los temas más teóricos de las crisis los temas de deuda externa, como otra variable que también ayudan a explicar los impactos de la crisis, y ahí aparecen otras variables que son importantes como tasa de interés, los saldos de balanza comercial, etc. Pero bueno, sin duda como tenés un tema buenísimo, así que nada, te felicito por el proyecto y todos los éxitos en el trabajo de tesis. Estupendo, Carolina, muchísimas gracias. Bueno, me encanta porque se nota que lo que le ha comentado a Carolina es de una perspectiva que en México es muy difícil encontrar, Eric, y esto de verdad yo lo veo ultra positivo. Bueno, antes de nada, Pau ya ha visto que tiene muchos comentarios que cuando termine Eric responderá. Les animo a que ustedes también vayan enviando sus comentarios también y sus preguntas a Eric, también vía... Pero ahora le dejamos a Eric unos minutos para responder lo que ha comentado Carolina. Bueno, muchas gracias, Carolina. Me ayuda mucho todas estas cuestiones porque lo van enriqueciendo de un proyecto que podría ser como muy, muy grande. Yo siento que también en la cuestión de la investigación se va haciendo muy, muy corto porque, por ejemplo, la cuestión de la temporalidad no la tengo muy clara en 1905 porque es la entrada de México al patrón oro y podemos identificar un mecanismo muy, muy característico del patrón oro, que es necesidad de oro para respaldar emisión de billetes y emisión de moneda, ¿no? Y eso condiciona muchas cosas en México, pero en 1909 yo no sabría muy bien, entonces me ayuda mucho a acotarlo, yo creo que se va a ir acotando, y creo que tus comentarios son muy, más que pertinentes, porque precisamente esta cuestión de lo regional que mencionas, lo voy viendo muy bien, y básicamente son una suerte de 3 o 4 industrias que están localizadas en ciertos estados de la República que podrían hacer como que todo fuera una crisis dentro de la región, pero no totalmente hablando de una crisis en México como tal. Entonces, por ejemplo, tengo la cuestión del Enequén de Yucatán, que también ahí tengo un reto importante porque desde mayo, en la hemerografía veo desde mayo que ya hay una crisis en Yucatán importante. Entonces hay ciertas tendencias de la economía mundial que ya repercuten y que no necesariamente es el pánico financiero o la crisis estadounidense, que habría que ver si se profundiza o si realmente se conjuntan las dos crisis, pero precisamente la región de Yucatán es importante, como lo había mencionado ya Carlos Marichal en su artículo. Otro punto importante también podría ser que yo veo, porque la crisis de Estados Unidos surge por una cuestión de acciones del cobre. Entonces, como que la industria del cobre va perdiendo esta cuestión de los precios internacionales y repercutiría en una zona específica de México. O sea, en las minas, donde están las minas de cobre. Entonces,
me encanta la idea esta que me mencionas de lo regional y de cómo ver, cómo nos ayudaría a ver cómo repercute realmente en lo micro, porque para no hablar otra vez del Estado-Nación, sino en lo micro y para ver cómo cambia también la vida. Lo del marco conceptual tenía algo, la verdad, pero creo que a efectos de proyecto hice yo ahí una reconstrucción como también de toda la teoría de las crisis, pasando desde Marx, de los ciclos, Schumpeter, Minsky mismo, para ver un poco, posicionarme desde la historia global, pero usando como como una terminología un poco que me permita ser cuantitativo, pero también a la vez cualitativo, porque hay ciertos efectos políticos, por lo que yo he visto en la historiografía mexicana, que no necesariamente podríamos medir por la cuestión de las... Porque también hay un problema también con fuentes, porque justo se irrumpe con la Revolución Mexicana, entonces pareciera como si todo se viene abajo. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionaste los salarios, me parece una muy buena idea, no se me había ocurrido. Digo, pues, bueno, hacer un análisis de los salarios para ver un poco la cuestión política social. Pero en su mayoría, en cuestión de la metodología, lo que intento hacer es una reconstrucción de series y por medio de merografía y de correspondencia principal que tenemos en el archivo de Carso, como meterle, como que cubrir esa metodología cuantitativa de todo este contexto de que estaba viendo el ministro de Hacienda y que estaba viendo las regiones. En la cuestión de los objetivos, muchas gracias. En serio, creo que sí habría que ver qué hipótesis ahí están como implícitas que responden a su vez la hipótesis un poco más grande y cuáles son tener muy claro como las hipótesis de trabajo. Creo que eso es algo importante. Creo que lo tengo que pensar, lo tengo que repensar para saber, para no perder como el hilo y decir, esto es lo que es lo que quiero demostrar. Precisamente como era un primer acercamiento, como que dije, bueno, pues lo dejemos abierto para ver, porque no quiero sacar conclusiones a priori, y veamos, una vez que veamos los archivos, vamos viendo qué se puede como afirmar, ¿no? Y pues, sin más, creo que me quedo con lo de los antes, tal vez en esta cuestión de la exposición en torno al marco conceptual sería importante, porque el problema que yo veo ahí, bueno, habría que verlo, es que pareciera como que luego los mismos autores como pasan de una forma de interpretarla a otra, entonces de repente dicen que es un pánico financiero nada más, y luego terminan hablando de caídas en la producción, entonces como que ni ellos mismos a veces tenían claro como, por lo menos los que son como relatos de época, que son un año después, como que no tenían muy claro tampoco de dónde venía, ¿no? Porque me acuerdo de ese texto de Alexander de Noyes, que él empieza a decir, bueno, y creo que repercutió por un periódico que él leyó, repercutió en Chile con el banco, el banco hipotecario, minero, y entonces de repente te lanza ahí algo que tiene que ver con la industria del cobre, pero se supone que es una crisis monetaria, entonces no sabría si vendría por la cuestión real del precio del cobre, o vendría por una restricción, por ejemplo, del flujo de circulante hacia estos países que obviamente por la emergencia neoyorquina, pues obviamente demandan muchos embargos de oro y obviamente se los quitan a otros centros que podrían necesitarlos, ¿no? Entonces, pero todo esto me lo llevo para repensarlo y para ya ponerlo en práctica. Y creo que sí, tienes mucha razón en esta cuestión de la metodología, tal vez no lo tengo como tan claro, la cuestión de la deuda externa habría que meterse, porque ahí sí no tengo muy claro cómo resolverlo en cuestión estadística, más que ahorita tengo la hemerografía y al parecer algunas cartas de Lehman Tour pidiendo préstamos, por ejemplo, al Banco de Paribas, yo creo que para resolver la crisis, pero creo que me espera un buen trabajo y muchas gracias por los comentarios. Y también a todos los demás si quisieran hacer algún comentario. Muchas gracias. Bueno, Eric, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y muchas gracias a todos por la disciplina en el tiempo. Estos son muchas intervenciones y si nos acotamos todos al tiempo, pues se hace más
digerible para todos los que están aquí, así que muchísimas gracias. Entonces, lo dicho, comentarios por escrito, porfa, a Eric. Y Pau tiene unos cuantos comentarios. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, podemos sacar alguna pregunta más. Si alguien quiere, que levante la mano. Ahora es el momento. Y para hacerle alguna pregunta a cualquiera de los dos, si alguien quiere. Y si no, empezamos con Pau. Sí, yo creo que sí. Empecemos con Pau y que nos conteste. A ver, las cosas que he Vale, ido pues si os recopilando. parece, tenemos comentarios de Carolina, de Javier y de Miquel, ¿vale? Entonces empiezo por orden cronológico en el chat, por lo que ha comentado Carolina. A Yolanda, como se ha tenido que ir, le escribiré por email y ya lo discutiré con ella, ¿vale? Entonces, la siguiente ha sido Carolina, que me ha preguntado, en primer lugar, ¿qué incentivos tendría la población para estudiar en los institutos, dado el alto grado de ruralidad? Y luego el tema, en la regresión por mínimos cuadrados, el tema del coeficiente de determinación, ¿no? Con respecto a la primera, es algo que quizá como evidencia le falta al artículo, como evidencia cualitativa, que creo que es la que merece esa pregunta. Es algo que me ha comentado Yolanda y es algo que luego también hablaré con Miquel, porque es una pregunta muy relevante. ¿Qué tipo de ocupación, qué tipo de trabajo, qué tipo de labor? ¿Por qué no un peritaje, que es algo más específico? ¿Por qué no una escuela de artes y oficios, que es más específico? ¿Qué aporta la secundaria como estudio generalista? Eso es algo en lo que tengo que trabajar y tengo que añadir más evidencia cualitativa, estoy de acuerdo. Pero como digo, creo que la clave está en un conocimiento generalista, no dedicado a una disciplina concreta, no dedicado a un oficio concreto, sino una cultura general, digámoslo así, o una suerte de conocimiento más allá de leer y escribir que te permita adaptarte a determinados puestos de trabajo independientemente, sin tú saber cuál va a ser, es decir, determinados puestos de trabajo que te dé una capacidad una flexibilidad a la hora de llevar a cabo determinadas tareas medianamente avanzadas, ¿no? ¿Qué industrias o en qué lugares, no tienen por qué ser necesariamente, pero se encontraban estos puestos de trabajo en España? No lo sé. Eso es algo en lo que tengo que trabajar, pero esa es la idea que llevo. Lo del coeficiente de determinación. El problema aquí es que la información que nos da la fuente, el análisis cuantitativo está hecho a nivel individuo y la información que nos da la fuente del individuo es muy poca. Por tanto, podemos añadir muy pocas variables al análisis y de ahí que salgan esas cifras. Ahí tengo las manos muy atadas porque ya digo, la fuente da lo que da y no puedo hacer una reconstrucción. Son nombres en la mayoría de casos muy comunes, no puedo hacer una reconstrucción a buscar. Bueno, se podría con mucho tiempo y mucho dinero, pero yendo a censos o a partidas de nacimiento sería muy difícil, ¿vale? Por tanto, eso creo que explica las dos preguntas. Luego Javier ha preguntado, a ver si lo veo, que si puedo contextualizar un poco el paper, que hacia dónde va la investigación en conjunto, que qué es lo que pretendo hacer con la tesis. Bien, la tesis lo que en su totalidad lo que pretende es contestar a la pregunta ¿qué fue mal en España para que la tasa de matriculación no despegara como sí lo hizo en otros países? ¿Vale? No lo he puesto en las diapositivas porque si no se hubiera hecho muy largo, pero lo que observamos en el mundo son dos regímenes de evolución en las tasas de matriculación secundaria. Tenemos una serie de países que parten de unos niveles de matriculación secundaria muy altos ya en el siglo XIX o que despegan durante el primer tercio, la primera mitad del siglo XX, para alcanzar unos niveles superiores al 60% en 1950. Estaríamos hablando de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y otro régimen de países, como podría ser el caso de España, Italia o Portugal, que empiezan por niveles de matriculación en el siglo XIX cercanos a cero y que se mantienen prácticamente en el 0, el 1, el 2% hasta la década de los 60 o los 70 del siglo XX. ¿Vale? Por tanto, centrándome en el caso de España, quiero ver por qué la primaria, que sí que aumentó ya a finales del siglo XIX y aumentó consistentemente durante el siglo XX, no tira de alguna forma, no genera una demanda para la secundaria hasta ya bien entrado el siglo XX, prácticamente en la segunda mitad. ¿Vale? O sea, que no funciona en España. Y lo que intento es aportar evidencia de diferente tipo para ver qué es lo que no funcionó y por qué las tasas de matriculación se mantuvieron estancadas. Esa sería la contextualización.
Luego, lógicamente, un análisis de el efecto que eso tuvo por regiones, la desigualdad entre regiones, etc. Y por último, Miquel hace algunos comentarios. Voy a comentar algunos rápidamente. El primero es la distinción urbano-rural basado en el hecho de ser capital de provincia, y estoy totalmente de acuerdo. Pone un ejemplo muy claro, Guadalajara y Sabadell en el 57. Estoy totalmente de acuerdo en que eso es algo que tengo que revisar, pero es difícil a la hora de hacer una narrativa establecer un criterio, ¿no? Siempre va a haber criterios que no sean del todo adecuados, que presenten ventajas e inconvenientes, pero lo tendré en cuenta. Miquel, muchas gracias, porque es cierto que eso es así, ¿no? No podemos ocultar eso. Con respecto al segundo punto, Miquel propone que me fije en el hecho de que, claro, estamos hablando de un ratio, a pesar de que yo no utilizo el ratio en el análisis, porque como digo, la regresión es a nivel individuo, la ratio de matriculación es alumnos matriculados partido población en edad de cursar esas enseñanzas. Él dice, la ratio será mayor en provincias más rurales porque digamos que el denominador es menor y por tanto el resultado será mayor. Eso es cierto. Es cierto, sin embargo, no tengo razón para pensar que en provincias más rurales haya el mismo número de estudiantes que en las... Es decir, que el numerador se mantenga constante. Entonces, no sé si podrías especificar un poco más a lo que te refieres. Con respecto al segundo punto, creo interpretar que sugieres que institutos de más calidad o que pudieran percibirse como de mayor calidad ejercieran una suerte de atracción, es decir, alumnos que en vez de ir al instituto de su provincia o al que les tocaría por provincia, irían a otro instituto más lejano porque interpretaran que tiene más prestigio, ¿no? Y eso de hecho ocurría, y hay evidencia cualitativa, ocurría por ejemplo, con los institutos de Madrid. También tenemos que tener en cuenta que en Madrid era la única universidad de todo el país que podía otorgar títulos de doctor. Por tanto, mucha gente se iba a estudiar al Instituto a Madrid y ya se quedaba allí, sobre todo los que tenían posibilidades. Y entonces es un hecho que los institutos de Madrid tiene más estudiantes de secundaria per cápita que el resto de provincias, porque gente de toda España se desplazaba a Madrid. Y eso es algo que me quita el sueño. Cómo medir la migración, y dados los datos que tenemos, es muy difícil. Los movimientos de atracción y expulsión que pudiera haber entre provincias, precisamente por esos efectos que menciona Miquel, ¿no? La percepción de que un instituto es mejor que el mío. Si tienes alguna idea, Miquel, estaré encantado de discutirlo contigo porque es algo que me lleva de cabeza. La enseñanza doméstica, lo tenemos en cuenta. De hecho, uno de los controles que está, no lo he explicado porque iba muy rápido, es el número de institutos por los que ha pasado el alumno. Esa información sí que la tenemos. Por tanto, ahí estamos, en las regresiones estamos controlando por el número de institutos por los que ha pasado, que presumiblemente alargarían la edad de graduación, porque al final significaba moverse primero a una ciudad, después a otra en búsqueda de acabar en el instituto, y eso al final no hace sino añadir dificultades económicas, añadir dificultades sociales y añadir edad. Por tanto, en ese sentido, es cierto que es importante y un cierto control sí que tenemos ahí. Y luego, con respecto a lo de las mujeres, efectivamente, lo que he leído mucho a Consuelo Flecha, me gustan mucho sus artículos, es que Consuelo Flecha, si no me equivoco, y ahora mismo podría estar equivocándome, habla de alumnos matriculados. Yo hablo de alumnos graduados, o sea que estamos hablando de una lista de los que obtienen el título, alumnas en este caso. Lógicamente siempre hay más alumnas matriculadas que graduadas, no todas llegan a obtener el título, y por eso es muy interesante, que sería para otro estudio, el análisis comparativo de los alumnos que acceden y no se titulan, y luego las alumnas que acceden y no se titulan. A ver, seguramente en proporción muchas más alumnas no lograrán el título que alumnos. Y de hecho hay algunos, en el propio artículo de Consuelo Flecha, hay algunos relatos de cómo se trataba a las mujeres que entraban al instituto, y eran tratos realmente, si Miguel ha leído el artículo lo sabrá, realmente vejatorios, humillantes. Las mujeres recibían insultos, tenían que estar separadas de los hombres, bueno, cosas realmente dantescas. Por tanto,
tenemos evidencia para pensar que era mucho más difícil en igualdad de condiciones para una mujer obtener el título, porque se tenía que enfrentar a unas condiciones que no eran las mismas que los hombres, ¿no? Por tanto, estoy de acuerdo en que es un análisis que hay que hacer. Así que, Miquel, muchas gracias por los comentarios y, por supuesto, Carolina y Javier, y a todos vosotros por los comentarios. Si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Gracias. Muchísimas gracias, Pau. Yo tengo un comentario para Pau y unas preguntas para Eric. Si no te importa, Eric, luego me comentas. Y si alguien quiere que levante la mano aquí abajo a la derecha en reacciones, levantar la mano. Marbadía ha puesto, bueno, simplemente digo, de hecho, el asunto sobre, Pau, el asunto que has dicho sobre la división capitales de provincia y zonas rurales. O sea, tú no tienes que poner un criterio. No sé si hay un listado de ciudades con instituciones de educación secundaria. Si hay ese listado, tú puedes decir población en entidades con una alternativa y población sin ella. Y ahí te ahorras ese tema del criterio. Por ejemplo, a lo mejor te molestaría, es una idea. Al respecto al R cuadrado, tampoco te obsesiones con el R cuadrado, lo siento, Carolina. Tampoco te obsesiones con el R cuadrado. Nosotros manejamos los datos que manejamos. Y ahí, o sea, tampoco, bueno, y es algo que dicen los propios econometras y estadísticos, no hay que obsesionarse por la perfección del modelo, cuando en el fondo el que no haya un R cuadrado alto también nos dice algo. Eso se puede analizar. Eso se puede analizar. Así que, estupendo. Eric, con respecto a tuyo, tengo dos preguntas. Primero, ¿realmente tú crees que hubo una crisis económica en México en 1907? ¿Cuán profunda? Y si realmente fue muy profunda, ¿estás convencido de ello en tu trabajo? O sea, te lo digo porque a lo mejor esto no está muy bien descrito para el caso mexicano. Y a lo mejor ahí tú, simplemente con hacer un trabajo descriptivo muy fuerte, acumulando muchas evidencias empíricas o lo que haya, porque para México hay muy poca estadística anual para esta época, entonces es complicado. Ahí podrías hacer una muy buena aportación. Primero eso, y segundo, me pareció súper interesante lo que has dicho. Es que en el caso de Yucatán, las evidencias dicen que es que la crisis ya venía de antes. Y eso es muy, 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 muy interesante. O sea, si me estás diciendo que ya se estaba preparando una crisis en el sector del enequenero que arrastró a la banca de Yucatán en esa época, entonces, a lo mejor, en 1907, si se dio crisis en México, los problemas financieros en Nueva York a lo mejor tuvieron algo que ver, pero no fueron todo. Y ya solo decir eso, que es lo que se te entiende, es algo bastante importante, ¿eh? Es muy, muy, muy importante. Entonces, quiero decirte que, bueno, entonces, a todo esto decirte, claro, en tu orden lógico hablas de poner las conexiones México-Estados Unidos, poner los posibles canales de transmisión y después decir, bueno, entonces, ¿cuáles fueron las causas de la crisis? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis? Yo te digo, bueno, a mí me parecería a lo mejor más lógico empezar por, hubo crisis, ¿qué fue esto que ocurrió? Lo llamamos crisis y no, y después mirar los mecanismos conductores. Pero en el fondo, a lo mejor a mí me convencería más esto, pero quien lo vas a escribir eres tú. A lo mejor lo escribes de la otra forma y todo tiene mucho sentido, con lo cual eso es la decisión que tú tomes, ¿vale? Yo te hablo de la lógica que pensaría yo, qué, y después cómo y por qué. Pero bueno, ahí ya van cosas tuyas. Bueno, he lanzado esas cosas. Mar quería comentar algo, tiene la mano levantada. Si alguien quiere, que levante en las reacciones, por favor. Hola, muchas gracias. Bueno, Pau, no voy a comentarte porque he tenido problemas en la carretera y he llegado más tarde de lo previsto, por lo tanto no he llegado a tu presentación y no voy a hacer comentarios, ¿no? Pero sí que me gustaría plantearle un par de preguntas a Eric y que van en la línea de lo que acaba de plantear Javier, ¿no? Que pienso que, sobre todo cuando quieras, o sea, a la hora de hacer cualquier análisis regional o cualquier tipo de análisis sectorial, pues en el fondo tienes que tener variabilidad, es decir, que realmente haya un impacto de la crisis, ¿no? Y es aquí donde lo que ha planteado ahora Javier es básico, ¿no? La importancia de la crisis y sobre todo en qué sectores o en qué regiones esto te puede afectar y sobre todo a través de qué mecanismos, ¿no? Porque si no defines bien estos mecanismos, al final no
no podrás afrontar realmente un estudio del impacto de esta crisis, ¿no? Por lo tanto, yo te recomendaría que a lo mejor antes de entrar a fondo en hacer el análisis de archivo, realmente le dieras un par de vueltas a eso, lo que has sugerido sobre el cobre, ¿no? Si realmente el cobre es un elemento importante en esta crisis o incluso hay un problema financiero, ¿no? Pues claro, tendrías que centrarte explícitamente en aquellos sectores que demandasen más este tipo de productos, ¿no? Y sobre todo aislarla, ¿no? Porque al final estamos hablando de periodos donde suceden muchas cosas, ¿no? Y claro, y no sé, esta mañana estábamos en una presentación donde hablaban de la gripe española, ¿no? Y cuando se le ha preguntado cuál era, cómo analizaba de manera distinta el impacto de la gripe española sobre la Primera Guerra Mundial, lo que ha dicho es que la Guerra Mundial afectaba igual por todas partes y por lo tanto no se consideraba, ¿no? Claro, esto es una mala respuesta en este sentido, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta que estamos hablando del periodo finales, o sea, principios del siglo XX, donde además de esto suceden otras cosas, ¿no? Si no comprendes bien a través de qué mecanismos esta crisis acaba afectando lo que tú estás analizando, difícilmente lo que acabes explicando después se podrá sustentar, ¿no? Ya sea cuantitativamente, ya sea cualitativamente, ya sea de la forma que quieras, ¿no? Pero si no convences primero de esto, difícilmente después te comprarán la historia, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que deberías reflexionar de manera o analizar bien a través de cuáles serían todos estos mecanismos y no esperar a encontrarlos una vez entres en los archivos, ¿no? Porque al final sería dar un poquito palos de ciego, ¿no? Porque no sabes bien dónde podrías encontrar estas pistas, ¿no? Pero ánimos, ¿eh? Porque realmente este tipo de análisis, la verdad es que pueden llegar a ser muy, muy, muy relevantes, y no solo para la historiografía mexicana, sino para un lector de fuera de México, ¿no? Por lo tanto, por esto, te animo a que sigas adelante, pero que antes de entrar, pues que le des un par de vueltas a la historia. Eric, ¿Listo? adelante, contesta. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. A Javier, primero, si una crisis, pues lo que he encontrado ahorita en la hemerografía, hay una crisis, hay una crisis. Eso es más que evidente. Es una crisis no solamente en Yucatán, por lo que están mostrando los periódicos, es una crisis también a nivel nacional en términos de mercados, de oferta monetaria. Una crisis de una reducción de la oferta monetaria, en el cual los mismos negocios no encuentran crédito y por ende se ven por ejemplo, he visto casos en Zamora, he visto casos en Michoacán, he visto casos en Sinaloa, he visto casos del azúcar, he visto el caso de Yucatán. Entonces, parecía que en agosto, justo antes del pánico de octubre, ya hay una tendencia de restricción del mercado monetario. Y eso podría deberse, y esto obviamente es una conclusión a priori, que no me atrevo a sustentarla, podría deberse a la incursión de México en el patrón oro y a las tendencias de la economía global. ¿Por qué? Porque otros centros financieros están teniendo también demanda de oro importante, como es el caso de Nueva York, en el cual obviamente el oro es restringido por la cuestión de la producción y que deja a ciertos centros, otras economías en restricción. Entonces, de que hay una crisis, hay una crisis. Lo que podría pasar es muy bien lo que tú dices, que tal vez, ¿qué fue primero, no? ¿Es primero acá o allá, o son diferentes, o confluyen? ¿Qué es lo que está pasando? Porque de que hay una intervención activa, hay una intervención activa. El Banco Nacional de México llega en agosto a decir a los dos bancos, al Banco Yucateco y al Banco Mercantil de Yucatán, a darles un crédito, línea de crédito abierta, y tanto así que el Banco Yucateco y el Banco Mercantil colocan acciones de sus bancos en París.
para salvarse. Entonces, ahí hay una primera indagación que me permite como ver que sí hay una crisis. O sea, algo está pasando ahí, porque le dedican 4 meses a la crisis en Yucatán. Entonces, no es cualquier cosita. Y la cuestión de los mecanismos de transmisión es, muchas gracias por el apunte, Marc. Creo que es muy importante, porque si hay algo que no tengo muy, o sea, que tengo claro por dónde podría entrar, pues tengo como intuición, pero no tengo muy claro por qué sería. Yo apuntaba a la cuestión del cobre porque precisamente el pánico financiero en Estados Unidos surge por una baja de las acciones de una empresa del cobre, y varios autores en la historiografía mencionan al cobre, entre ellos Reinhardt y Rogoff, en este libro de Esta vez es distinto, ellos mencionan que una industria que vincula esa crisis principalmente es la industria del cobre. Entonces, tendría esa, pero en el caso de México, por ejemplo, la cuestión del Enequén, del doctor Carlos Marichal y Jesús Méndez Reyes tienen una intuición de que podría ser el Enequén, pero podría ser como decía Javier, ¿no? Que el Enequén realmente lo que pasó fue al revés, que el Enequén provocó una descapitalización en Nueva York, porque también ahí hay unas ciertas notas de The Mexican Herald en donde mencionan que una casa exportadora se ve descapitalizada porque tenía negocios con las enequeneras. Y entonces en la crisis de Yucatán lo que mencionan es una descapitalización en Nueva York. Entonces, tienes razón, tengo que darle como más vueltas a esta cuestión de los mecanismos de transmisión para ser mucho más puntual, como bien decía Carolina, puntual en qué estadísticas o dónde buscarle, para que yo no ande como como aquí a pasos a ciego. Sin embargo, como en una suerte de no levantar como hipótesis a priori, o sea, sino que realmente la historia me vaya contando y vaya yo viendo, como en términos epistemológicos, ¿no? No sacar conclusiones como antes de realmente ver lo que está pasando, como que sucede, tiene este gran riesgo que es el ir como a ciegas. Sin embargo, creo que es buena idea esto de reflexionar específicamente los mecanismos de transmisión. Y muchas gracias a todos por sus comentarios. Me los llevo precisamente para enriquecer el proyecto y que realmente se lleve a buen puerto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. De verdad, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Muchísimas gracias. Ha sido un evento un poco más pequeño que otras veces, pero realmente, por ejemplo, mucho, o sea, lo he visto muy continuo, hora 40. Solo un par de anuncios. Primero, que ayer Martín, nuestro colaborador aquí en Barcelona, pues ayer ya tuvo su defensa de tesis y ya es doctor, entonces hay que felicitarle, por supuesto. Le felicitamos todos desde casa, se lo merecen mucho. Segundo, va a haber cambios estos meses en el webinar. Yo ya voy a estar de salida, entonces voy a dejar otro responsable por la parte de México, pero bueno, la idea es que esto siga, si esto sigue siendo algo útil para las nuevas generaciones y que esta relación México-Barcelona se consolide, pues yo creo que habrá, bueno, será algo bueno, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Martín levantó la mano, ¿quiere comentar algo? Adelante. Sí, quería, a ver, dame un segundo. Sí, Javier, gracias. Quería, bueno, aprovechar de darte las gracias también por eso y gracias a todos los que estuvieron presentes en este proceso. Y también decir que en Barcelona también van a haber cambios y también va a haber otra persona que está encargada de continuar con esta organización. Pero nada más que agradecer a todos los que hicieron esto posible durante estos, no sé, 4 años que llevamos trabajando juntos. Y ojalá que siga creciendo el vínculo que hemos desarrollado entre la UE y el Colmex y tal vez expandirlo todavía más a otras universidades. Y nada, profundizar esta vinculación. Así que un abrazo grande y muchas gracias a todos. Marc, ¿dice algo? Sí, bueno, yo os quiero agradecer al trabajo que habéis hecho. La verdad es que esto no salió no hubiera salido nunca sin vuestro impulso inicial. La verdad es que entre Javier, Martín, la verdad es que habéis consolidado esto, que es cierto que estas cosas duren y que empiecen antes de la pandemia, que esto es importante recalcarlo, ¿no? Que este webinar
empezó antes de la pandemia y que todos nos acostumbrásemos a este tipo de formato, pero que pese a la incredulidad de la que algunos, y yo entre ellos, de que esto funcionase, pues imaginaos, ¿no? Pues la verdad es que ha salido, creo que ha salido muy bien y que la idea es consolidarlo. Y aquí también, cuando has hablado, Martín, de la incorporación de otras universidades, creo que aquí el papel de Valencia es central, ¿no? Porque hoy ha presentado Pau, pero he visto bastantes investigadores y bastantes investigadores que están en Valencia, ¿no? He visto a Dani en algún momento, Alfonso Díez, por lo tanto también es verdad que creo que esto va para ampliarse y puede consolidarse. Por lo tanto, que dure muchos años y gracias por vuestra ayuda y por vuestra colaboración. Pues un abrazo a todos y cuidaos mucho, que vaya todo muy bien.